Yo estuve en Ayotzinapa 4 meses antes de la tragedia de los 43. Pocos lo saben, pero yo estudiaba en una normal rural igual que la de mis 43 compañeros desaparecidos, justo en la época en que los desaparecieron. Conozco el caso desde el día uno, incluso desde antes que salieran los medios de comunicación, y hoy se los voy a explicar. Pero antes de explicarles qué pasó con mis compañeros normalistas, quiero que me expliquen por qué nadie está hablando de las porquerías que se revelaron hace unos 3 días en el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Explíquenme por qué esto no es un escándalo nacional, por qué la mayoría de los mexicanos no se enteraron de la desgarradora realidad que se reveló en ese informe. ¿Por qué los medios de comunicación duraron más de un mes hablando de la mansión del hijo de AMLO, que ni es mansión ni es del hijo de AMLO, y de esto hablan muy poquito? ¿Por qué los mexicanos hablan por semanas de la cachetada de Will Smith, de lo que dicen los famosos, del niño que adoptaron Samuel García y Mariana por un fin de semana para hacerse publicidad, pero de esto no hablan ni un solo día? ¿Qué tienen en la cabeza? Ahora que ya me desahogué un poquito, comenzaré con la explicación de qué pasó con los 43 de Ayotzinapa. Como dije en un inicio, yo soy normalista rural y es imposible entender lo que pasó en la normal rural de Ayotzinapa sin antes saber qué son las normales rurales. Las normales rurales son internados donde estudian los futuros maestros. Se fundaron en 1922, este año cumplen 100 años. Son para personas pobres. En total quedan 16 internados. Todos los servicios del internado son gratis. 3 comidas al día, dormitorios, agua caliente, servicios médicos, todo incluido y completamente gratis. Es por eso que es un requisito indispensable demostrar que eres de escasos recursos para poder acceder a esa beca en el internado de las normales rurales. Y la razón por la que es común ver a los normalistas rurales en manifestaciones en todo el país es justamente el internado. Los internados tienen muchas necesidades que las demás escuelas no. En ocasiones se acaban o dejan de suministrar los recursos para comprar comida, medicinas, transporte y mantenimiento, entre muchas otras necesidades. Y la única manera en que esas necesidades sean escuchadas y resueltas es mediante manifestaciones. Y la trágica historia de los 43 comenzó justo con un intento de manifestación. La tragedia inició el 26 de septiembre de 2014. Resulta que ese día la presidenta del DIF de Iguala Guerrero, un municipio cercano a Ayotzinapa, dio su informe de actividades. La intención de los normalistas era hacer una manifestación en dicho informe. Para poder manifestarse, mis compañeros de Ayotzinapa se veían orillados desde hace años a secuestrar autobuses de líneas comerciales. Esto se debe a que el gobierno no los proveía con autobuses ni combustible justo para evitar manifestaciones. Pero antes de continuar con lo sucedido el 26 de septiembre de 2014, es necesario recordar que las relaciones entre el gobierno y la normal de Ayotzinapa se agravaron 3 años antes de la desaparición de los 43. Muchos ya lo olvidaron, pero el 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados a sangre fría y frente a cientos de manifestantes 2 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que se manifestaban en la autopista del Sol. Cuando esto sucedió, yo estaba en primer semestre. Cuando nos enteramos de eso, yo y todos mis compañeros pensamos que pudimos haber sido nosotros. Nos llenamos de terror porque ellos estaban haciendo lo mismo que solíamos hacer nosotros comúnmente, manifestándose. Compañeros de Ayotzinapa me platicaron de viva voz que entre los granaderos que llegaron a disipar la manifestación salió uno con un arma larga, escogió al azar y disparó directo a la cabeza de 2 jóvenes estudiantes sin titubear ni un segundo. Resulta más que evidente que ese policía llevaba órdenes claras de muy arriba, algo así como: asesina a 2 estudiantes, a ver si así entienden y dejan de andar de revoltosos, a ver si así le bajan de huevos. Pero sucedió todo lo contrario. En ese momento todos los normalistas rurales del país nos manifestamos exigiendo justicia. La relación de los normalistas de Ayotzinapa con el gobierno se agravó aún más, y las manifestaciones reclamando justicia, lejos de reducirse, aumentaron. La sed de justicia de los normalistas era demasiado grande, porque todos entendíamos que pudimos haber sido nosotros. Por lo tanto, para el 2014 la relación del gobierno y los normalistas era muy mala. El gobierno no les daba autobuses ni dinero para combustible a los normalistas. Y por lo tanto, los normalistas tenían 2 opciones:
quedarse encerrados en su internado, calladitos, sin reclamar justicia y sin exigir sus derechos porque no tenían autobuses, o secuestrar autobuses para manifestarse, exigir justicia y reclamar sus derechos. Y como el 26 de septiembre de 2014, además de ir a manifestarse al informe del DIF en Iguala Guerrero, estaba en puerta la manifestación que conmemora la masacre del 2 de octubre de 1968 cada año en Ciudad de México, mis compañeros de Ayotzinapa decidieron secuestrar autobuses para ambas manifestaciones el mismo día. Pero antes de continuar quiero aclarar algo al respecto. Los autobuses secuestrados por normalistas se regresan generalmente intactos cuando se acaban las manifestaciones, y cuando llegan a tener daños no hay problema porque están asegurados. Además, pertenecen a compañías que ganan millones al día y tienen autobuses de reserva. No digo que secuestrar autobuses sea lo ideal, solo digo que la otra opción es quedarse encerrados en el internado, sin reclamar sus derechos ni exigir justicia porque no tienen autobuses suficientes ni combustible. Y si alguien tenía motivos para manifestarse en ese entonces, eran los normalistas de Ayotzinapa. Ahora sí continúo con la historia. Era el 26 de septiembre de 2014 y algunos normalistas de Ayotzinapa se dirigían a Iguala Guerrero para manifestarse en el informe de la presidenta del DIF a bordo de autobuses que acababan de secuestrar. Y es lo último que se sabe de ellos. Meses después de la desaparición, el gobierno de Enrique Peña Nieto fabricó una versión de los hechos liderada por Jesús Murillo Caram, que se conoce como la verdad histórica. El 28 de enero de 2015, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, aseguró textualmente que la verdad histórica es que los 43 normalistas fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan, en Cocula. Y cito textualmente: esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercer acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy. En aquella conferencia se aseguró que las pruebas eran contundentes y no dejaban lugar a duda que el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y Isidronio Casarrubias Salgado eran los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos y ordenaron a los policías de su localidad entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios. El entonces procurador aseveró que no existe una prueba que involucre al ejército o a otro cuerpo de seguridad federal de participar en los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Y cito textualmente: no hay una sola evidencia de la participación del ejército, ni una sola. Ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar, aseguró Murillo Caram. Pues resulta que hace 4 días se llevó a cabo el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, en el que se comprobó que esa versión de las autoridades fue una farsa. Dicho informe se llevó a cabo mediante una conferencia de prensa que duró 2 horas y media y se presentaron pruebas de cada uno de los hechos. Esta investigación se llevó a cabo gracias a la apertura de los archivos confidenciales ordenada por el presidente de la República y gracias al acompañamiento de las autoridades para poder acceder a los archivos de inteligencia y archivos militares. Y entre los factores más relevantes que se mencionaron en la primera parte de dicho informe están los siguientes. Se descubrió que había agentes de inteligencia infiltrados entre los estudiantes y seguramente estaban informando lo que acontecía. Hubo 2 operaciones de inteligencia los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Hubo una orden de autoridades militares de dar seguimiento a las actividades de los estudiantes 2 días antes del 26 de septiembre. Es decir, las autoridades contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo con los estudiantes. Además, se confirmó que todas las autoridades contaban con información de tráfico de amapola y heroína en autobuses y que uno de los autobuses secuestrados llevaba una carga de heroína, cosa que evidentemente los normalistas no sabían. También se confirmó que la noche del 26 se supo que estaba ocurriendo en el momento de la detención y desaparición de los estudiantes. Hay información de una intervención de comunicaciones que ya fue hecha pública. Se trata de una conversación entre un miembro de la policía de Iguala y un integrante de Guerreros Unidos en la que estaban informando en ese momento sobre el destino de los estudiantes. Esa información hubiera sido de vital importancia, para poder esclarecer el caso, pero no fue entregada a las autoridades hasta ahora.
Además, se reveló que las autoridades militares controlaban el C4, que existen contradicciones en las declaraciones de integrantes del ejército, que hubo investigaciones paralelas por autoridades militares a las que todavía no se ha tenido acceso. También se informó que hubo procesos disciplinarios al interior de las Fuerzas Armadas porque habían negado información relevante, como que algunos de los integrantes del 27 Batallón habían ido a Barandillas. Además, se confirmó que los estudiantes sí fueron llevados esa noche a Barandillas. Se confirmó que existieron torturas sistemáticas para obtener confesiones de los supuestos culpables. Es decir, prácticamente todo fue una simulación. Las autoridades ocultaron y cambiaron información, negaron el conocimiento de los hechos, hicieron creer que no conocían el paradero de los estudiantes, hicieron creer que no conocían la situación. También se reveló, con pruebas, que se construyeron versiones a través de simulaciones de llamadas que eran determinadas como anónimas y nunca existieron. Se descubrieron constancias de llamadas creadas de manera ficticia por funcionarios de la Procuraduría. La diligencia se realizó sobre atestaciones de funcionarios con documentos y aseveraciones falsas. Hay simulaciones en las fechas de captura de los detenidos, en los lugares que detuvieron a esas personas, en la forma como fueron enviados a la autoridad, y las puestas a disposición son falsas. Desde el primer momento, las tarjetas informativas de las autoridades de policía a nivel municipal, local y federal fueron falsas. Las bitácoras se alteraron en todo su contenido. Se cambiaron el número de las patrullas que intervinieron en los hechos. Se destruyó y omitió evidencia como la del video del Palacio de Justicia. Actas de la diligencia de la PGR y constancias son falsas. Ya se está juzgando a quienes firmaron esas actas. Pero el mayor acto de simulación se ejecutó a partir de octubre de 2015, y se trata del acto de tortura que llevó a construcciones, desfiguraciones u obtención de información que perjudicó la investigación. Estamos hablando de tortura sistemática, es decir, muchos casos. Después de informar todo eso, mostraron un informe del montaje del basurero de Cocula. Se confirmó que fue una versión obtenida bajo tortura. Se recordó que el basurero de Cocula empezó como versión inicial el 26 de octubre de 2014. Hace poco se descubrió que el 5 de octubre el basurero de Cocula estaba custodiado por la policía estatal y que el 12 de octubre Sedena fue al basurero de Cocula y reportaron que no había nada con documentos oficiales. Y el 27 de octubre se reportó el hallazgo de los restos en el basurero de Cocula. Con evidencia, se confirmó la intervención anterior a las diligencias de Procuraduría por actores que no tenían ni competencia ni rango para la investigación. Es decir, antes de, se modificó la escena. El día 27 de octubre de 2014 hubo intervención de más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las 6:30 hasta las 11 a.m. Hubo ingreso desde la madrugada por una autoridad no ministerial. El acta que reporta el hallazgo en el río San Juan es falsa. Ni la Ministerio Público que firma ahí estuvo en el río San Juan ni presenció hechos que llevaron a judicializaciones. Toda esa información se desconoció durante 6 años y 7 meses y no fue entregada hasta la investigación hasta ahora. Esto, a pesar de que desde 2018 la orden de AMLO textualmente fue que todas las dependencias y autoridades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos en búsqueda de la verdad, deberán facilitarla a la comisión para que ésta a su vez la haga llegar a las autoridades competentes. Lamentablemente, el 2018 no obtuvieron información, 2019 no obtuvieron información, y hasta principios de 2020 les entregaron documentos requeridos de manera específica después de insistentes peticiones de AMLO y Alejandro Encinas, que ordenaron nuevamente abrir esos espacios y archivos. Es decir, hubo personas e instituciones que se negaron a acatar la orden de facilitar información y aún no se ha entregado toda la información. Después de informar todo eso, mostraron un video del basurero de Cocula grabado por un dron el 27 de octubre de 2014. Y para entrar en contexto, se recordó que los torturados dijeron que mataron a los estudiantes en la zona A del basurero, que es la parte alta, y los aventaron a la zona B, que es la parte baja, donde fueron incinerados. Y que cuando llega el EAF a ese lugar, encuentra restos óseos, restos humanos. Esa es la versión oficial de aquel entonces.
Dicho video, grabado por un dron el 27 de octubre de 2014, se divide en 6 eventos. Primer evento: marinos en la escena del crimen principal, la zona A y primer descenso de personas a la zona B de 6:39 a 7:20. Se ven objetos rectangulares. Segundo evento: fuego en la zona A de 7:29 a 8:30. Después del fuego ya no se ven los objetos rectangulares. Tercer evento: segundo descenso de personas en la zona B. Cuarto evento, intento de aterrizaje de helicóptero. Quinto evento: tercer grupo de personas desciende a la zona B. Y sexto evento: llegada de peritos, cuando se supone que son los primeros que tienen que llegar antes de que se altere la zona. Los expertos e investigadores mencionaron que esas 10 horas de video son un documento secreto de inteligencia que AMLO aprobó que fuera publicado. También se mencionó que la grabación de ese video solo la podía pedir el presidente de la República o el secretario. Se trata de la construcción de una mentira desde las más altas esferas, con responsabilidades en los distintos niveles de gobierno. Al final dieron datos respecto de la labor que desempeña el crimen organizado. Hay 22 personas del crimen organizado que pudieron haber tenido información y que han muerto. Solo 2 de ellas por muerte natural. Uno de ellos murió por 21 disparos en un operativo policial. De los 22 posibles testigos muertos, algunos eran parte de la estructura del crimen organizado, presuntos responsables, y otros eran servidores públicos de Iguala. También informaron que existen personas que han declarado y ya no aparecen, y que conocían información relacionada con la estructura y con los hechos. Y varias veces puntualizaron que se puede ubicar el movimiento de las personas teniendo el celular, mediante un método llamado georreferenciación, y ellos tenían un infiltrado con celular. También mencionaron que les faltan datos de participación del ejército para poder avanzar con la investigación. En resumen, hubo destrucción de evidencia, asesinato de personas que posiblemente tienen información, uso de la tortura, trasiego de heroína en autobuses, alcaldes involucrados con guerreros unidos, hubo espionaje, ejecutado desde el 2010 en varias normales rurales, se realizó desde el 27 Batallón, se infiltraron al grado de que uno de los estudiantes desaparecidos era miembro del ejército. Después de escuchar esta tétrica investigación es inevitable sentirse decepcionado, asqueado e indignado. ¿Qué clase de persona se tiene que ser para dar la siguiente orden? Vayan y detengan a algunos albañiles, maquileros o cholos. Tengan cuidado de que sean pobres para que no se puedan defender. Cuando los tengan, tortúrenlos hasta que digan que ellos mataron a los 43. ¿Qué clase de tortura tienes que sufrir para confesar que mataste 43 personas? No quiero ni pensar qué les habrán hecho. ¿A cuánta gente más habrán torturado para confesar otros delitos y lavarle las manos a los delincuentes reales en los sexenios del PRI y del PAN? ¿Cuántos inocentes torturados hay en la cárcel? ¿Y cuántos delincuentes en libertad? Cuando desaparecieron a mis 43 compañeros teníamos una razón para indignarnos. Ahora tenemos 3. La desaparición, todo lo que hicieron para ocultar la verdad y el silencio de la mayoría de los mexicanos al saber todo lo que hicieron para ocultar la verdad. ¿Qué tiene que pasar para que se escandalicen? ¿Qué tiene que suceder para que reclamen justicia? Yo sé que la desaparición fue hace años, pero esas porquerías se revelaron hace unos días, el 28 de marzo de 2022. Son unos egoístas de mierda, incapaces de ponerse en los zapatos de los demás y pensar en el dolor ajeno. Todas las personas que ignoran esto. Al final del informe, los padres de los 43 agradecieron que ahora la investigación sea real.